Cierra el puño con fuerza. Vamos, hazlo de verdad. Aprieta todo lo que puedas. Más fuerte. Aguanta. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esa tensión? 30 segundos, 1 minuto, tal vez 2. Pero eventualmente, inevitablemente, tienes que soltar. Porque agarrar con fuerza es agotador, es insostenible. Y sin embargo, eso es exactamente lo que haces con tu vida. Te agarras a todo con ese mismo puño cerrado. A tus planes, a tus expectativas, a tus relaciones, a tus miedos, a tu identidad, a tu pasado, y te preguntas por qué estás tan cansado, por qué nada fluye, por qué todo parece tan difícil. Y te voy a decir algo que va a sonar radical, pero que es la pura verdad. El 90% de tus problemas se resolverían si simplemente aprendieras a soltar, a abrir ese puño, a dejar ir. Y si te quedas conmigo los próximos minutos, no solo te voy a explicar por qué, sino que te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Dale al like si estás listo para aprender el arte de soltar. Mira, llevo más de 30 años trabajando con personas que sufren ansiedad, depresión, problema de pareja, crisis existenciales, todo el espectro, y hay un patrón que se repite una y otra vez. La gente se aferra, se agarra con uñas y dientes a cómo creen que las cosas deberían ser, y luchan, y se esfuerzan, y se tensan, y se agotan, intentando forzar que la realidad se ajuste a sus expectativas. Y no funciona, nunca funciona, porque la vida tiene su propio ritmo, su propia dirección, su propio plan, y cuando tú intentas controlarla, cuando intentas forzarla, es como intentar nadar contra una corriente masiva. Puedes hacerlo durante un rato, gastando una cantidad brutal de energía, pero eventualmente la corriente te va a ganar. O te ahogas, o te rindes, o aprendes a fluir con ella. Y aquí está la paradoja más hermosa de la existencia humana. Cuando sueltas el control, cuando dejas de luchar, cuando te rindes a lo que es, de repente empiezas a tener más poder, más influencia, más capacidad de crear la vida que quieres. Porque tu energía ya no está atrapada en resistir lo que no puedes cambiar. Está disponible para actuar sobre lo que sí puedes cambiar. Es como el agua. El agua no lucha contra las rocas, fluye alrededor de ellas. Y con el tiempo, el agua desgasta la roca más dura. Ese es el poder de soltar, ese es el poder de fluir. Y está disponible para ti ahora mismo. Si estás sintiendo que esto es exactamente lo que necesitas escuchar, déjame un comentario diciéndome, aprendo a soltar. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué significa realmente soltar? Porque mucha gente confunde soltar con renunciar, con no importarle nada, con pasividad. Y eso no es soltar, eso es resignación. Soltar es algo completamente diferente. Soltar es soltar la resistencia, es dejar de luchar contra lo que es aceptar la realidad tal como se presenta, sin añadir sufrimiento con tu resistencia mental. Y desde esa aceptación, desde ese soltar, puedes actuar de manera mucho más efectiva, porque no estás gastando energía en negar, en resistir, en protestar internamente. Estás completamente presente con lo que hay, y desde ahí puedes ver claramente qué acción tomar, si es que hay alguna acción que tomar. Te voy a dar un ejemplo súper claro. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. Tienes dos opciones. Opción 1, agarrarte al volante con fuerza, apretar la mandíbula, maldecir, tocar el claxon, estresarte, pensar esto no debería estar pasando, voy a llegar tarde, es un desastre. Opción 2, soltar, reconocer, hay un atasco, voy a llegar tarde, no hay nada que pueda hacer al respecto en este momento, respirar, poner música que te guste o un podcast interesante, usar ese tiempo de manera agradable. En ambos casos llegas tarde. La diferencia es que en el primer caso llegas tarde y estresado, tenso, de mal humor. En el segundo caso llegas tarde pero tranquilo, habiendo aprovechado el tiempo de manera agradable, misma situación, experiencia completamente diferente. Todo porque soltaste lo que no podías controlar, y esto aplica a absolutamente todo en tu vida. A todo. Esa discusión que tuviste hace 3 días y que sigues repasando en tu cabeza, suéltala. No puedes cambiar el pasado. Esa preocupación sobre lo que pasará el mes que viene, suéltala. No puedes controlar el futuro. Esa necesidad de que tu pareja cambie de cierta manera, suéltala. No puedes controlar a otras personas. Esa expectativa de cómo debería haber salido ese proyecto, suéltala. Ya pasó. Esa imagen perfecta de ti mismo que intentas mantener,
Suéltala. No eres perfecto y no necesitas serlo. Cada vez que te agarras a algo que no puedes controlar, estás creando sufrimiento innecesario. Y cada vez que sueltas, liberas esa energía. Y esa energía se convierte en flujo, en movimiento, en vida. Comparte este video si conoces a alguien que necesita aprender a soltar. Ahora déjame contarte una historia que ilustra perfectamente este principio. Tuve una paciente, llamémosla Carmen. Carmen era abogada, madre de 2 hijos, perfeccionista total, y llegó a mi consulta al borde del colapso, ataques de pánico, insomnio, agotamiento extremo. Y cuando empezamos a explorar su vida, descubrimos que Carmen estaba intentando controlar absolutamente todo. El comportamiento de sus hijos, las decisiones de su marido, la opinión de sus colegas, el resultado de cada caso que llevaba, hasta el tiempo que hacía. Vivía en tensión constante porque nada, nunca era exactamente como ella quería que fuera, y se culpaba. Si me esfuerzo más, si lo hago mejor, si soy más perfecta, entonces podré controlar las cosas. Pero por supuesto, no funcionaba, porque la realidad es incontrolable. Le pregunté: Carmen, ¿cuánta energía gastas intentando controlar cosas que no puedes controlar? Se quedó pensando: toda mi energía va ahí. Exacto. ¿Y cuánta energía te queda para disfrutar de tu vida? ¿Para estar presente con tus hijos? ¿Para conectar con tu marido? ¿Para hacer bien tu trabajo? Ninguna. No me queda nada. Y ahí estaba el problema. No era que Carmen fuera débil o incompetente. Era que estaba desperdiciando toda su energía en una batalla imposible de ganar. La batalla contra la realidad. Entonces trabajamos en algo radical para ella. Aprender a soltar. Empezamos poco a poco, con cosas pequeñas. El desorden en la habitación de sus hijos. En lugar de estresarse y pelear, soltó. Es su habitación. Está bien que esté desordenada. No es mi responsabilidad. Suena simple, ¿verdad? Pero para Carmen fue monumental. Luego pasamos a cosas más grandes. Su marido tomando decisiones sin consultarla. En lugar de sentirse atacada y controlarlo, soltó. Es un adulto. Puede tomar sus propias decisiones. No necesito estar de acuerdo con todo lo que hace. Los casos en su trabajo que no salían como ella esperaba, en lugar de rumiar durante semanas sobre qué podría haber hecho diferente, soltó. Hice mi mejor esfuerzo con la información que tenía. El resultado no estaba completamente en mis manos. Lo acepto y algo increíble empezó a pasar. Carmen empezó a respirar, literalmente. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante años. Sus ataques de pánico disminuyeron. Su insomnio mejoró. Su relación con su marido se transformó. Sus hijos respondían mejor porque ella estaba más relajada. Y su trabajo, irónicamente, mejoró porque estaba más enfocada, más creativa, menos paralizada por el miedo al error. Todo porque aprendió a soltar. Si te estás viendo reflejado en Carmen, quédate hasta el final porque voy a darte las herramientas exactas que usamos. Ahora quiero hablar de algo fundamental. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque si fuera tan simple como solo suelta y ya está, todo el mundo lo haría, ¿no? Pero hay razones profundas por las que nos agarramos. La primera razón es el miedo. Miedo a que si soltamos el control, todo se desmorone. Miedo a que si no estamos vigilantes constantemente, algo malo va a pasar. Es el cerebro reptiliano en acción. Esa parte primitiva de tu cerebro que evolucionó para mantenerte a salvo de leones y tigres, pero ahora ya no hay leones ni tigres. Y sin embargo, tu cerebro sigue buscando amenazas. Y cuando no las encuentra, las inventa. Si no controlo esto, pasará algo terrible. Pero es mentira, es una ilusión. Y tienes que verla por lo que es. La segunda razón es la identidad. Muchas personas han construido su identidad alrededor de ser controladores, de ser la persona que mantiene todo junto, de ser el que soluciona los problemas, de ser la fuerte. Y soltar amenaza esa identidad. Porque si no estoy constantemente controlando quién soy, es aterrador. Pero aquí está la verdad. Tu identidad real no depende de lo que haces, depende de quién eres. Y cuando sueltas las capas falsas de identidad, basadas en el control, descubres tu verdadero ser, más auténtico, más libre, más en paz. Y la tercera razón es el condicionamiento. Te han enseñado desde pequeño que tienes que esforzarte, controlar, hacer que las cosas pasen. Eres responsable de tu vida, y eso es verdad hasta cierto punto, pero se ha llevado demasiado lejos.
te han hecho creer que eres responsable de cosas que no están bajo tu control. Y esa es una carga imposible de llevar. Entonces, ¿cómo empiezas a soltar? Primero, necesitas distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no, y te va a sorprender descubrir cuán poco está realmente bajo tu control. No puedes controlar lo que otras personas piensan, sienten o hacen. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar el futuro. No puedes controlar la mayoría de las circunstancias externas. Entonces, ¿qué puedes controlar? Tus propias acciones, tus propias respuestas, tu propio esfuerzo, tu propia actitud, eso es todo. Y cuando enfocas tu energía únicamente en lo que sí puedes controlar y sueltas todo lo demás, hay una liberación masiva. De repente tienes tanta energía disponible, tanta claridad, tanto espacio para vivir. Segundo, necesitas practicar la aceptación radical. Y esto no significa que te guste todo lo que pasa, no significa que estés de acuerdo con todo. Significa que dejas de luchar contra la realidad tal como es. Es lo que los budistas llaman dejar de discutir con lo que es. Cuando algo ha pasado, ha pasado. No importa cuánto protestes, mentalmente no va a cambiar. Entonces, ¿por qué gastar energía protestando? Acepta. Esto es lo que hay. Y desde esa aceptación, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora? No qué debería haber hecho. No por qué pasó esto, sino ¿qué puedo hacer ahora? Esa pregunta es poderosa, porque te saca del pasado y del lamento y te pone en el presente y en la acción. Si esto te está resonando, escríbelo en los comentarios. Acepto lo que es. Tercero, practica soltar físicamente, porque cuerpo y mente están conectados. Cuando tienes el cuerpo tenso, la mente está tensa. Cuando relajas el cuerpo, la mente se relaja. Entonces, haz esto conmigo ahora. Toma una respiración profunda, muy profunda, y mientras exhalas, suelta conscientemente toda la tensión de tu cuerpo. Deja caer los hombros, relaja la mandíbula, suaviza el estómago, afloja las manos, siente cómo tu cuerpo se vuelve más pesado, más relajado. Eso es soltar físicamente. Y cuando sueltas físicamente, le estás enviando un mensaje a tu cerebro. Estoy a salvo, puedo relajarme, no necesito estar en guardia. Haz esto varias veces al día. Cada vez que notes que estás tenso, suelta conscientemente. Es una práctica simple pero transformadora. Ahora, quiero hablar de algo que genera mucha resistencia: soltar las relaciones. No soltar a las personas, sino soltar tu apego a cómo deberían comportarse, a qué deberían darte, a quiénes deberían ser. Porque aquí está el problema. Cuando te agarras a alguien, cuando tienes expectativas rígidas sobre esa persona, estás matando la relación. Porque no estás relacionándote con la persona real. Estás relacionándote con tu imagen de cómo debería ser esa persona. Y cuando inevitablemente no cumple con esa imagen, sufres, te decepcionas, te frustras. Y la otra persona siente tu desaprobación, tu decepción, y se aleja o se revela. Es una profecía autocumplida. ¿Esperabas que fueran de cierta manera? ¿No lo fueron? ¿Te agarraste más fuerte intentando cambiarlos y los alejaste? La alternativa es soltar tus expectativas. Ver a la persona como realmente es, no como quieres que sea, y desde ahí decidir, ¿quiero estar en relación con esta persona tal como es? Si la respuesta es sí, adelante, pero sin agenda de cambiarla, sin intentar moldearla a tu imagen, solo aceptándola. Y sorprendentemente, cuando haces esto, cuando sueltas, las personas tienden a florecer, porque se sienten vistas, aceptadas, seguras, y desde esa seguridad a menudo hacen los cambios que tú querías que hicieran, pero no porque los estés forzando, sino porque genuinamente quieren. Y si no los hacen, está bien también. Porque tu paz no depende de que ellos cambien. Tu paz viene de tu aceptación, de tu soltar. Este es uno de los conceptos más liberadores que puedes integrar. Si está cambiando algo en tu forma de ver las relaciones, comparte este video. Déjame contarte otra historia. Un paciente, llamémosle Roberto. Roberto llevaba 20 años casado. Y durante esos 20 años había intentado cambiar a su mujer. Quería que fuera más organizada, más puntual, más sociable, y se pasaba el día señalando sus defectos, criticándola, intentando ayudarla a mejorar. Por supuesto, ella se sentía constantemente juzgada, constantemente insuficiente, y su relación era un campo de batalla. Cuando Roberto vino a verme, estaba considerando el divorcio. No puedo más con ella, me decía, nunca va a cambiar. Y le pregunté, Roberto, ¿qué pasaría si simplemente la aceptaras tal como es? Si soltaras tu agenda de cambiarla.
Se quedó perplejo. Pero es que hay cosas que necesitan cambiar, necesitan o tú quieres que cambien. Bueno, yo quiero, exacto, son tus preferencias. Pero ella no está aquí para cumplir tus preferencias. Es un ser humano completo y autónomo. Esto fue duro para Roberto, pero eventualmente lo entendió y empezó a practicar soltar. Cada vez que sentía el impulso de criticar, se detenía, respiraba y se preguntaba, ¿esto es realmente importante? ¿Vale la pena dañar nuestra conexión por esto? Y casi siempre la respuesta era no. Empezó a ver a su mujer con ojos nuevos, a apreciar sus cualidades en lugar de enfocarse en sus defectos, a aceptarla. Y su relación se transformó. Su mujer empezó a relajarse, a sonreír más, a ser más cariñosa. Y curiosamente, algunos de los comportamientos que Roberto quería cambiar mejoraron, no porque él los estuviera forzando, sino porque ella se sentía más segura, más valorada, y desde ese lugar floreció. Y Roberto se dio cuenta de que había desperdiciado 20 años luchando cuando podría haber estado disfrutando. Esa es la tragedia del no soltar. Te pierdes lo que está justo frente a ti, intentando perseguir una fantasía. Ahora vamos a un territorio más profundo. Soltar tu identidad. Esto suena radical, lo sé, pero quédate conmigo, porque aquí está la cosa. Tienes ideas muy fijas sobre quién eres. Soy una persona ansiosa, soy tímido, soy perfeccionista, soy pesimista, y te agarras a estas etiquetas. Se convierten en tu identidad, y entonces actúas de acuerdo a ellas. Si te identificas como ansioso, cuando surge una situación estresante, automáticamente te pones ansioso porque así eres tú. Pero no eres tú. Es simplemente un patrón habitual, un hábito mental, y los hábitos pueden cambiarse. Pero primero tienes que soltar la identificación con el patrón. Te voy a dar un ejemplo personal. Durante muchos años me identifiqué como introvertido. No me gustan las multitudes. No soy bueno en situaciones sociales. Necesito mucho tiempo a solas. Y todo eso era verdad porque yo lo hacía verdad. Porque actuaba de acuerdo a esa identidad. Pero un día me di cuenta, espera, no soy introvertido. Simplemente he practicado comportamientos introvertidos durante tanto tiempo que se han vuelto habituales. ¿Qué pasa si suelto esa etiqueta? ¿Qué pasa si experimento con comportamientos diferentes? Y empecé a hacerlo, a aceptar más invitaciones sociales, a hablar con extraños, a dar conferencias grandes, y descubrí que podía disfrutarlo, que no era mi naturaleza ser introvertido. Era simplemente un patrón que había reforzado y cuando lo solté se abrieron posibilidades completas nuevas. Entonces te invito a que examines tus propias etiquetas. ¿Quién crees que eres? Y si eso no fuera cierto, y si fueras infinitamente más flexible, más fluido, más libre de lo que has creído, porque lo eres. Tu verdadera naturaleza no es ninguna etiqueta. Tu verdadera naturaleza es conciencia pura, potencial puro. Y cuando sueltas las etiquetas limitantes, cuando dejas de definirte por tus patrones pasados, de repente todo es posible. Puedes reinventarte, puedes cambiar, puedes fluir hacia quien realmente quieres ser. Y eso es libertad verdadera. Si vas a soltar una etiqueta limitante hoy, escribe en los comentarios cuál es, comprométete públicamente. Vamos a hablar ahora de soltar el pasado. Porque mucha gente está viviendo en el presente con las maletas del pasado a cuestas, cargando resentimientos, lamentando decisiones, reviviendo traumas, aferrándose a versiones antiguas de sí mismos. Y es agotador. Es como intentar correr un maratón con una mochila llena de piedras. Sí puedes hacerlo, pero ¿para qué? El pasado ya pasó, no existe excepto presente con lo que es. Esta flexibilidad, esta capacidad de fluir, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Y viene directamente de aprender a soltar. Ahora, quiero abordar algo que genera resistencia masiva. Soltar la necesidad de tener razón. Porque a mucha gente le encanta tener razón. Se aferran a sus opiniones, a sus creencias, a su forma de ver las cosas como si su vida dependiera de ello. Y cuando alguien sugiere algo diferente, se ponen a la defensiva, se cierran, se agarran más fuerte a su posición. Y esto causa un sufrimiento innecesario. Causa conflictos en relaciones. Causa estancamiento personal. Porque si siempre necesitas tener razón, nunca puedes aprender nada nuevo.
nunca puedes crecer, nunca puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Estás atrapado en tu pequeña burbuja de certeza. Y la certeza, aunque se siente segura, es limitante. La alternativa es soltar la necesidad de tener razón, estar abierto a estar equivocado, estar dispuesto a cambiar de opinión cuando te presentan nueva información. Y esto requiere humildad, requiere reconocer que no lo sabes todo, que tu perspectiva es limitada, que otras personas pueden ver cosas que tú no ves. Y cuando haces esto, cuando sueltas la rigidez de mi forma es la correcta, se abre un mundo completamente nuevo. Puedes aprender de cualquiera, puedes cambiar, puedes evolucionar y las conversaciones se vuelven mucho más ricas porque ya no estás defendiendo tu posición, estás genuinamente curioso sobre otras perspectivas, estás explorando y eso es mucho más interesante que estar constantemente en modo batalla, defendiendo tu territorio mental. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina una discusión con tu pareja sobre cómo criar a los hijos. Tú tienes tu forma de verlo, tu pareja tiene la suya. Si te agarras rígidamente a que tu forma es la correcta, la única correcta, ¿qué pasa? Conflicto, tensión, cada uno defendiendo su posición, nadie escuchando realmente. Pero ¿y si sueltas? ¿Y si dices, cuéntame más sobre por qué ves las cosas de esa manera? ¿Y si estás genuinamente abierto a la posibilidad de que tu pareja tenga un punto válido? Y si pueden encontrar una tercera opción que integre las perspectivas de ambos, de repente en lugar de un campo de batalla tienes una conversación colaborativa y ambos salen ganando. Esto es el poder de soltar la necesidad de tener razón y aplica a cualquier área de tu vida, trabajo, familia, política, cualquier cosa. Vamos ahora a algo que es crucial, soltar la necesidad de aprobación externa. Porque mucha gente vive su vida intentando obtener la aprobación de otros, de sus padres, de sus amigos, de sus colegas, de la sociedad en general, y toman decisiones basadas no en lo que realmente quieren, sino en lo que creen que otros aprobarán. Y esto es una prisión porque nunca puedes controlar lo que otros piensan de ti, nunca puedes complacer a todo el mundo y en el proceso de intentarlo te pierdes a ti mismo, vives la vida de otra persona, sigues un guión que no escribiste y al final, incluso si consigues esa aprobación externa, te sientes vacío, porque no eres tú. Es una versión falsa de ti, diseñada para ser aceptable. La alternativa es soltar esa necesidad, soltar el miedo al juicio, soltar la dependencia de la validación externa. Y esto no significa que no valores las relaciones, no significa que seas egoísta, significa que tu centro de gravedad está en ti, tu aprobación de ti mismo es más importante que la aprobación de otros. Y desde ese lugar de autoaprobación, paradójicamente, te vuelves más atractivo para otros, porque hay una autenticidad en ti, una solidez, no estás necesitado, no estás intentando impresionar, eres simplemente tú, y eso es magnético. La gente respeta eso, se siente atraída por eso. Entonces sueltas la aprobación externa para conseguirla y lo consigues precisamente porque la soltaste. Es otra hermosa paradoja. Déjame contarte el caso de Patricia. Patricia era diseñadora gráfica, tremendamente talentosa, pero vivía aterrorizada del juicio de otros. Cada proyecto que hacía consultaba con 10 personas diferentes. ¿Qué te parece? ¿Crees que está bien? Y cuando recibía crítica, se desmoronaba. Se pasaba días rumiando sobre un comentario negativo. Su trabajo se había convertido en buscar la aprobación constante. Y por supuesto, nunca la encontraba. Porque siempre había alguien que no estaba de acuerdo, que tenía una opinión diferente, que no le gustaba algo. Y Patricia vivía en una montaña rusa emocional basada en las opiniones cambiantes de otros. Cuando vino a verme, trabajamos en soltar esa necesidad. Le enseñé a validarse a sí misma, a confiar en su propio juicio, a decir he hecho un buen trabajo y lo sé, independientemente de lo que otros opinen. Fue difícil al principio, pero con práctica empezó a encontrar esa confianza interna y su trabajo mejoró dramáticamente, porque ya no estaba diseñando por comité, estaba diseñando desde su visión auténtica y la gente lo notaba. Sus clientes respondían mejor porque sentían la autenticidad, la convicción, y Patricia estaba infinitamente más feliz porque ya no era esclava de la opinión externa, había encontrado su libertad. Y esa libertad vino de soltar, de dejar de buscar afuera lo que solo podía encontrar adentro. Ahora quiero hablar de soltar en el trabajo, porque mucha gente se agarra demasiado a los resultados, a las métricas, al éxito,
al reconocimiento, y esto crea una tensión masiva, porque no puedes controlar completamente los resultados. Puedes controlar tu esfuerzo, tu calidad, tu dedicación, pero el resultado depende de muchos factores que están fuera de tu control. El mercado, el timing, la suerte, las decisiones de otras personas. Entonces, cuando te agarras al resultado, cuando tu felicidad depende de conseguir ese ascenso, de cerrar esa venta, de ganar ese premio, te pones en una posición muy vulnerable, porque estás dejando tu bienestar en manos de cosas que no controlas. La alternativa es soltar el apego al resultado y enfocarte en el proceso. Enfocarte en hacer un trabajo excelente porque es satisfactorio en sí mismo, no porque te va a dar algo. Enfocarte en aprender, en crecer, en aportar valor y confiar en que si haces eso consistentemente, los resultados llegarán. Y si no llegan exactamente como esperabas, está bien también, porque tu valor no depende de resultados externos. Tu valor es intrínseco. Eres valioso simplemente por existir. Y cuando operas desde esa base, desde ese soltar el apego a resultados, paradójicamente tiendes a conseguir mejores resultados, porque estás más relajado, más creativo, más presente, menos paralizado por el miedo al fracaso. Y eso se traduce en mejor desempeño. Vamos a profundizar ahora en algo muy práctico. ¿Cómo soltar físicamente la tensión acumulada? Porque todo este soltar mental que estamos hablando también necesita expresarse físicamente, porque la tensión mental se almacena en el cuerpo, en los músculos, en los tejidos, en el sistema nervioso. Y si solo trabajas mentalmente pero no liberas el cuerpo, vas a seguir sintiendo esa tensión. Entonces aquí van algunas prácticas concretas. Primera, movimiento consciente, yoga, tai chi, qigong, estiramientos suaves. Cualquier movimiento donde estés prestando atención a tu cuerpo, donde estés respirando conscientemente, donde estés soltando tensión física deliberadamente, esto es oro puro para soltar. Segunda práctica, el suspiro fisiológico. Esto es algo que enseño todo el tiempo porque es increíblemente efectivo y toma literalmente 5 segundos. Funciona así. Tomas una respiración profunda por la nariz, llenando tus pulmones. Luego tomas otra inhalación pequeña adicional, un sorbo más de aire, y luego exhalas lenta y completamente por la boca con un suspiro audible. Eso es todo. Y esto resetea tu sistema nervioso. Libera tensión acumulada. Los estudios muestran que es más efectivo para reducir el estrés que la meditación tradicional, al menos para reducción rápida de estrés agudo. Haz esto varias veces al día, especialmente cuando notes que estás tenso. Es como presionar un botón de reset para tu cuerpo. Hazlo ahora conmigo. Inhala profundo, otro sorbo y suspira. ¿Sientes esa liberación? Eso es soltar físicamente. Tercera práctica. Relajación muscular progresiva. Esto implica tensar conscientemente diferentes grupos musculares y luego soltarlos. Empiezas con los pies. Los tensas durante 5 segundos. Luego sueltas y notas la diferencia. Subes a las pantorrillas, los muslos, el abdomen, el pecho, los brazos, los hombros, el cuello, la cara. Tensas y sueltas cada grupo. Esto te enseña a tu cuerpo qué se siente la tensión versus la relajación y te da control consciente sobre soltar. Puedes hacerlo en la cama antes de dormir. Dura unos 10 minutos y mejora dramáticamente la calidad del sueño porque liberas toda la tensión del día. Estas son herramientas prácticas, no teoría, cosas que puedes hacer hoy. Si vas a incorporar alguna de estas prácticas en tu vida, coméntalo abajo para comprometerte. Ahora quiero hablar de algo que es fundamental para aprender a soltar. Cultivar la confianza en la vida. Porque mucho del agarrarse viene de no confiar. De creer que si no controlas todo, las cosas van a salir mal. Pero mira tu vida hasta ahora. Han pasado cosas difíciles, ¿verdad? Probablemente has enfrentado desafíos, pérdidas, fracasos, y sin embargo aquí estás. Sobreviviste a todo lo que has pasado hasta ahora. Todo. Incluso las cosas que pensaste que no podrías superar. Eso debería darte confianza. Confianza en ti mismo, en tu capacidad de adaptación, en tu resiliencia. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz, más resiliente. Y además, si miras honestamente, probablemente muchas de las cosas malas que te pasaron terminaron siendo bendiciones disfrazadas. Ese trabajo que perdiste te llevó a uno mejor,
Esa relación que terminó te liberó para encontrar a alguien más compatible. Ese fracaso te enseñó lecciones invaluables. La vida tiene una forma de trabajarse que tu mente limitada no puede ver en el momento, pero con perspectiva, mirando atrás, lo ves. Y si ha sido así hasta ahora, ¿por qué no confiar en que seguirá siendo así? Que la vida te está llevando donde necesitas ir, que incluso cuando no entiendes, incluso cuando es difícil, hay una inteligencia más grande operando y tu trabajo no es controlarla, es fluir con ella, confiar en ella, soltar y permitir que te lleve. Esto puede sonar woo-woo, pero no lo es. Es simplemente reconocer que no tienes toda la información, que no ves el cuadro completo, que tu perspectiva es limitada y que está bien no tener todo bajo control, que está bien no saber exactamente cómo va a resultar todo, que está bien confiar en el proceso. Y cuando sueltas esa necesidad de saber, de controlar, de manejar cada detalle, hay una paz inmensa, porque ya no estás cargando el peso del universo en tus hombros. Puedes respirar, puedes relajarte, puedes estar presente, puedes vivir. Y paradójicamente, cuando haces eso, cuando sueltas el control, las cosas tienden a fluir mejor, porque no estás interfiriendo con tu tensión y tu miedo. Estás permitiendo que la inteligencia natural de la vida se exprese. Ahora vamos a algo que es crucial: soltar la autoexigencia. Porque mucha gente se trata a sí misma con una dureza brutal. Tienen estándares imposibles. Se critican constantemente. Se castigan por cada error. Y viven con un crítico interno implacable que nunca está satisfecho. Y esto es agotador. Es como vivir con un matón que te sigue a todas partes diciéndote que no eres suficiente. Y lo peor es que ese matón eres tú mismo. Has internalizado voces externas, expectativas de otros, estándares sociales, y las has convertido en tu propia voz de autotortura. Pero aquí está la cosa: no necesitas ese crítico para ser una persona funcional y exitosa. No necesitas castigarte para motivarte. De hecho, funciona al revés. Los estudios sobre motivación muestran que la autocompasión es mucho más efectiva que la autocrítica para lograr metas. Cuando te tratas con amabilidad, cuando te perdonas tus errores, cuando eres gentil contigo mismo, tienes más energía, más motivación, más resiliencia, porque no estás gastando energía en castigarte, porque no estás paralizándote con miedo al fracaso. Puedes intentar cosas, puedes arriesgarte, y si no sale bien, está bien. Aprendes y sigues adelante. Entonces, soltar la autoexigencia no te hace mediocre, te libera para ser excelente desde un lugar de amor propio en lugar de desde el miedo, y esa es una diferencia masiva. Entonces, ¿cómo sueltas la autoexigencia? Primero, nota cuando tu crítico interno está activo. Familiarízate con su voz. Eres un idiota, no puedes hacer nada bien, todo el mundo lo hace mejor que tú. Esas son las frases típicas. Cuando las escuches, reconócelas por lo que son, solo pensamientos, no verdades. Y luego, conscientemente, elige responderte de manera diferente. ¿Cómo le hablarías a un amigo querido que está pasando por lo mismo? Con compasión, con perspectiva. Cometí un error. Está bien, todos cometen errores. ¿Qué puedo aprender de esto? Ese cambio de tono de crítica a compasión es revolucionario y se practica una y otra vez hasta que se convierte en tu nuevo default. Y segundo, establece estándares realistas. Pregúntate, ¿estos estándares son míos o son de otra persona? ¿Son alcanzables o son imposibles? ¿Me están sirviendo o me están perjudicando? Y ajusta, baja el listón a algo humano, a algo sostenible. Porque aquí está la verdad: no necesitas ser perfecto, no necesitas ser extraordinario. Está perfectamente bien ser ordinario, ser un ser humano normal, con fortalezas y debilidades, con días buenos y días malos, con éxitos y fracasos. Eso es ser humano, y es suficiente. Tú eres suficiente, exactamente como eres. Y cuando realmente integras eso, cuando sueltas la necesidad de ser perfecto, hay una liberación masiva, un peso enorme se levanta de tus hombros. Estamos en el tramo final y quiero dejarte con algo práctico que puedes hacer hoy mismo para empezar a practicar el arte de soltar. Se llama el ritual del soltar. Funciona así: al final de cada día, dedica 5 minutos a hacer un repaso consciente. Pregúntate, ¿qué estuve agarrando hoy que necesito soltar? Tal vez fue una conversación difícil que sigues repasando.
Tal vez fue un que dejas de resistir el cambio, dejas de intentar detenerlo y empiezas a bailar con él, a fluir con él, a soltarte en él. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar agarrar los momentos buenos, los disfrutas más, porque estás completamente presente con ellos, no preocupado por perderlos. Déjame darte un ejemplo visceral. Piensa en la última vez que estuviste con alguien que amas. Tal vez tus hijos, tu pareja, tus padres, un amigo cercano. ¿Estuviste completamente presente? ¿O estabas pensando en otras cosas? Preocupado por el futuro, repasando el pasado. La mayoría de la gente no está presente. Y luego, cuando esa persona ya no está, cuando se ha ido por muerte o distancia o simplemente el tiempo que pasa, se arrepienten. Ojalá hubiera estado más presente. Ojalá hubiera aprovechado ese tiempo. Pero no lo hiciste porque estabas intentando agarrar tantas cosas que no podías estar presente con lo que tenías justo frente a ti. Entonces, aquí está la práctica. Cuando estés con alguien que importa, suelta todo lo demás. Suelta tu lista de tareas. Suelta tus preocupaciones. Suelta tu teléfono. Y estate ahí, completamente. Míralos, escúchalos, siéntelos y reconoce, aunque sea por un momento, que esto es impermanente, que no va a durar para siempre y que eso lo hace más precioso, no menos, porque cuando sabes que algo es temporal, lo valoras más, lo saboreas más, estás más presente con ello. Y esa presencia, esa apreciación profunda de lo que tienes mientras lo tienes, eso es vivir de verdad. Eso es lo que significa estar despierto. Y solo es posible cuando sueltas todo lo demás y te entregas completamente al momento. Ahora quiero hablarte de algo que he visto una y otra vez en mi consulta. La gente que más sufre es la que más se resiste, la que más lucha, la que más intenta controlar. Y la gente que mejor navega las dificultades de la vida es la que ha aprendido a soltar, a fluir, a adaptarse. Son como el bambú en la tormenta. El bambú se dobla pero no se rompe, porque es flexible. Los árboles rígidos, por otro lado, se rompen con vientos fuertes. Y lo mismo pasa con las personas. Si eres rígido, si te agarras a cómo crees que las cosas deberían ser, la vida te va a romper. Pero si eres flexible, si puedes soltar y adaptarte, puedes sobrevivir cualquier tormenta. Más que sobrevivir, puedes prosperar. Te voy a contar la historia de Marta. Marta tenía un plan de vida muy claro. Se casaría a los 28, tendría hijos a los 30, construiría una carrera exitosa, compraría una casa grande. Ese era el guión. Y durante años trabajó hacia ese guión. Pero la vida tenía otros planes. A los 32 seguía soltera, su carrera se había estancado y no podía permitirse la casa que quería. Y Marta se estaba desmoronando, porque su vida real no se parecía en nada a su plan. Y se agarraba con tanta fuerza a ese plan que no podía ver las bendiciones que sí tenía. Tenía buena salud, tenía amigos increíbles, tenía libertad para viajar, para explorar, para reinventarse, pero no podía verlo porque estaba obsesionada con lo que no tenía. Cuando empezamos a trabajar juntos, el trabajo principal fue ayudarla a soltar su plan rígido, a abrir las manos y ver qué más era posible. Y al principio había resistencia masiva, pero este es mi sueño, decía. No quiero renunciar a él. Y le expliqué, no estás renunciando a tu sueño. Estás soltando el apego a cómo y cuándo debe manifestarse. Estás abriéndote a que tal vez la vida tiene algo diferente, tal vez mejor en mente para ti. Y poco a poco Marta empezó a soltar, empezó a disfrutar de su vida como era, no como pensaba que debería ser. Y empezó a pasar algo mágico. Cuando soltó la necesidad desesperada de encontrar pareja, empezó a conocer gente interesante. Cuando soltó la ansiedad por su carrera, empezó a tomar riesgos creativos que la llevaron a oportunidades nuevas. Cuando soltó la obsesión con la casa perfecta, encontró un apartamento encantador que podía permitirse y que la hacía feliz. Todo cambió, no porque ella lo forzara, sino porque dejó de forzar, porque soltó el control, porque confió, y su vida empezó a fluir en direcciones que nunca había imaginado. Y ahora, años después, me dice Rafael, mi vida no se parece en nada a lo que había planeado, y es infinitamente mejor de lo que había imaginado. Ese es el poder de soltar. Eso es lo que pasa cuando dejas de agarrarte a un guión rígido y te abres a las posibilidades infinitas que la vida está tratando de mostrarte. Si la historia de Marta te está resonando, si tú también te has aferrado a un plan que no está funcionando, escribe en los comentarios
Suelto mi plan como primer paso hacia la liberación. Ahora vamos a un nivel aún más profundo. Soltar tu ego. Y esto suena muy espiritual, pero déjame explicarlo en términos prácticos. Tu ego es esa parte de ti que se identifica con cosas externas, con tu trabajo, con tu estatus, con tu apariencia, con tus logros, con tus posesiones. Y el ego se siente amenazado constantemente porque todas esas cosas son inestables. Puedes perder tu trabajo, puedes envejecer, puedes fracasar, puedes perder tus posesiones. Y cuando tu identidad está atada a cosas externas, vives en miedo constante porque en algún nivel sabes que es todo temporal, que puede desaparecer en cualquier momento. Pero hay una parte más profunda de ti, tu verdadero ser, que no depende de nada externo, que simplemente es. Y cuando te conectas con esa parte, cuando sueltas la identificación del ego con cosas externas, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ya no necesitas defender nada, ya no necesitas probar nada, ya no necesitas impresionar a nadie. Eres simplemente quien eres y eso es suficiente. Más que suficiente, y desde ese lugar de suficiencia interna, puedes hacer cosas en el mundo, puedes tener éxito, puedes crear, pero tu felicidad no depende de eso, tu valor no depende de eso, viene de adentro y nadie te lo puede quitar. Entonces, ¿cómo sueltas el ego? Primero empieza a notar cuándo tu ego está operando, cuando sientes la necesidad de defender tu imagen, cuando sientes envidia de otros, cuando sientes superioridad o inferioridad, cuando te ofendes fácilmente, cuando necesitas tener razón. Todas estas son señales del ego y en lugar de juzgarlo, simplemente obsérvalo. Ah, ahí está mi ego otra vez. Y con esa observación creas espacio, ya no estás completamente identificado con él, estás observándolo. Y desde esa perspectiva de observador, puedes elegir no actuar desde el ego, puedes elegir responder desde tu verdadero ser, con humildad, con apertura, con paz. Y segundo, practica la humildad. No la falsa humildad de no soy nada, sino la humildad real de reconocer que eres un ser humano como cualquier otro, no mejor, no peor, con dones únicos y también con limitaciones, con fortalezas y debilidades. Y que está bien, no necesitas ser especial, no necesitas ser extraordinario, puedes simplemente ser y hay una libertad inmensa en eso, una ligereza, porque ya no estás intentando mantener una imagen, ya no estás intentando probar tu valor, ya sabes tu valor y eso te libera para vivir auténticamente, para ser vulnerable, para conectar de verdad con otros, para disfrutar de la vida sin la constante carga del ego. Quiero compartir ahora algo que aprendí de los taoístas, el concepto de Wu Wei, que se traduce como no acción o acción sin esfuerzo. Y esto se malinterpreta mucho. No significa no hacer nada, significa no forzar, significa actuar en armonía con la naturaleza de las cosas. Como el agua que fluye, el agua no fuerza su camino a través de las rocas, encuentra el camino de menor resistencia y eventualmente, con paciencia y persistencia, desgasta hasta la roca más dura. Eso es Wu Wei. Eso es fluir en lugar de forzar. Y cuando aplicas esto a tu vida, todo se vuelve más fácil. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque dejas de crear resistencia innecesaria. Por ejemplo, imagina que tienes un proyecto difícil en el trabajo. Puedes abordarlo de dos maneras. Opción 1, forzar, trabajar 14 horas al día, estresarte, empujarte más allá de tus límites, intentar controlar cada detalle, resistir cada obstáculo. Opción 2, fluir, trabajar con enfoque pero también con descanso. Cuando encuentras un obstáculo, en lugar de forzarlo, buscar una ruta alternativa, pedir ayuda cuando la necesitas, confiar en que las cosas se van a resolver. No significa que trabajes menos duro, significa que trabajas más inteligentemente, con menos tensión, con más gracia, y los resultados, irónicamente, suelen ser mejores, porque no estás gastando energía en resistir, toda tu energía está fluyendo hacia la solución. Ahora quiero abordar algo que genera muchísima resistencia al soltar, el miedo a la vulnerabilidad, porque para soltar tienes que ser vulnerable, tienes que admitir que no tienes todo bajo control, que no sabes todas las respuestas, que necesitas ayuda a veces. Y en una cultura que valora la fortaleza y la independencia, esto se siente peligroso, se siente como debilidad.
pero no lo es. La verdadera fortaleza viene de poder ser vulnerable, de poder decir, no lo sé, necesito ayuda, me equivoqué, tengo miedo. Esas admisiones requieren un coraje enorme porque vas contra todo el condicionamiento que te dice que tienes que ser fuerte, que tienes que tenerlo todo junto, que no puedes mostrar grietas. Pero aquí está la paradoja hermosa. Cuando te permites ser vulnerable, cuando sueltas la armadura del ego, es cuando realmente conectas con otros. Porque la vulnerabilidad es el puente hacia la conexión genuina. Cuando muestras tu humanidad, cuando admites tus luchas, otros se sienten seguros para hacer lo mismo. Y de repente, en lugar de relacionarte superficialmente, estás teniendo conexiones reales, profundas, significativas. Y esas conexiones son lo que realmente importa en la vida. No tu imagen pulida, no tu fachada perfecta, sino las conexiones reales que tienes con otros seres humanos imperfectos que también están tratando de navegar esta existencia compleja. Entonces, soltar también significa soltar la necesidad de tener una fachada, soltar la necesidad de parecer perfecto, soltar el miedo a ser visto en tu humanidad completa. Y cuando haces eso, cuando te permites ser genuinamente tú, vulnerable y todo, la vida se vuelve infinitamente más rica. Porque finalmente puedes descansar, finalmente puedes dejar de actuar, finalmente puedes simplemente ser. Y eso es libertad verdadera. Si vas a comprometerte a ser más vulnerable, a soltar tu fachada, escribe "me permito ser vulnerable" en los comentarios. Hazlo público. Es poderoso. Vamos ahora a algo muy práctico que puedes implementar inmediatamente. La técnica de los 5 minutos de soltar. Funciona así. Pon un temporizador por 5 minutos. Durante esos 5 minutos vas a hacer un barrido completo de tu cuerpo y tu mente buscando tensión. Empiezas por tu cuerpo físico, escaneas desde la cabeza hasta los pies. Cada vez que encuentras tensión, la reconoces y conscientemente la sueltas. Respiras hacia esa área e imaginas la tensión disolviéndose con cada exhalación. Luego pasas a tu mente. ¿Qué pensamientos estás cargando? ¿Preocupaciones? ¿Presentimientos? ¿Planes obsesivos? Los reconoces y mentalmente los sueltas. No necesito cargar con esto ahora. Y los dejas ir. Y finalmente, tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? ¿Hay tristeza que no has llorado? ¿Enfado que no has expresado? ¿Miedo que no has reconocido? Permítete sentir lo que estás sintiendo. Dale espacio. Y luego, si es apropiado, suéltalo. No lo reprimas. No lo empujes hacia abajo. Lo sientes completamente y luego lo dejas pasar, como una ola que llega a la playa y luego se retira. Estos 5 minutos diarios de soltar conscientemente pueden transformar tu vida, porque estás creando un hábito de no acumular, de no cargar con tensión innecesaria, de procesar y liberar regularmente. Es higiene mental y emocional básica y es esencial para vivir en flujo. Ahora quiero hablar de algo que es crucial, soltar en las transiciones de vida, porque la vida está llena de transiciones. Graduaciones, mudanzas, cambios de trabajo, matrimonio, divorcio, nacimientos, muertes, jubilación, y cada transición requiere soltar algo, soltar una identidad vieja, soltar una forma de vida conocida, soltar relaciones o lugares. Y estas transiciones son difíciles precisamente porque requieren soltar, porque tienes que dejar ir lo conocido para abrazar lo desconocido. Y lo desconocido da miedo. Tu cerebro está cableado para preferir lo familiar, aunque lo familiar sea miserable, porque al menos es predecible, al menos sabes qué esperar. Pero las transiciones son inevitables, no puedes evitarlas. Entonces la pregunta no es si vas a experimentar transiciones, sino cómo las vas a navegar. Y la respuesta es soltando. Soltando conscientemente lo que ya no sirve, lo que ya no es, honrándolo, agradeciéndolo por lo que te dio y luego dejándolo ir y abriéndote a lo nuevo, a lo desconocido, con curiosidad en lugar de con miedo, con confianza en que puedes manejar lo que venga, porque puedes, siempre has podido, has navegado cada transición hasta ahora y navegarás las que vienen, especialmente si aprendes a soltar conscientemente en lugar de resistir y agarrarte a lo que ya se fue. Déjame contarte mi propia experiencia con una transición mayor.
Cuando tenía 40 y tantos años, después de casi 2 décadas de trabajar exclusivamente en consulta privada, sentí que algo estaba cambiando, que necesitaba expandir mi alcance, llegar a más gente. Y eso significaba salir de la comodidad de mi consulta. Significaba escribir libros, dar conferencias públicas, aparecer en medios, todo lo cual era aterrador para mí, porque era desconocido, porque había riesgo de rechazo público, porque era exponerse de maneras completamente nuevas. Y tuve que soltar mi identidad de psicólogo clínico privado, tuve que soltar la seguridad de lo conocido, tuve que abrirme a lo desconocido y fue incómodo, fue aterrador a veces, cometí errores, hubo críticas, hubo momentos donde pensé qué estoy haciendo, pero seguí porque sabía que era la dirección correcta, que era mi siguiente evolución. Y ahora, mirando atrás, fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque mi impacto se multiplicó exponencialmente. He ayudado a cientos de miles de personas que nunca hubiera alcanzado desde mi pequeña consulta, pero solo fue posible porque solté, porque me permití evolucionar, porque confié en la transición en lugar de resistirla. Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo con tus propias transiciones. Sea lo que sea que estés enfrentando, puedes navegarlo si aprendes a soltar y fluir. Ahora vamos a algo que es fundamental: la relación entre soltar y gratitud, porque están íntimamente conectadas. Cuando te agarras a las cosas, cuando vives en modo escasez, en modo miedo, no puedes ser genuinamente agradecido, porque estás constantemente preocupado por lo que no tienes, por lo que podrías perder. Pero cuando sueltas, cuando vives desde la confianza y la abundancia, la gratitud fluye naturalmente, porque puedes ver lo que tienes, puedes apreciarlo, no porque vayas a tenerlo para siempre, precisamente porque sabes que es temporal, que es un regalo, y eso lo hace más precioso. Entonces aquí hay una práctica poderosa. Cada vez que notes que te estás agarrando a algo, cambia gratitud. Por ejemplo, estás agarrándote a tu pareja por miedo a perderla. Ese agarrar se manifiesta como celos, como control, como ansiedad. En lugar de eso, suelta. Y desde ese soltar, siente gratitud por tenerla en tu vida ahora. Aprecia cada momento con ella. No desde el miedo a perderla, sino desde la apreciación de tenerla. ¿Ves la diferencia? Es un cambio sutil pero profundo. Estás pasando de miedo a amor, de escasez a abundancia, de agarrar a agradecer, y ese cambio transforma completamente tu experiencia y, por cierto, también transforma la relación, porque la otra persona siente la diferencia entre ser agarrada y ser apreciada y responde de manera completamente diferente. Quiero hablar ahora de algo que veo constantemente. Gente que no puede soltar porque creen que soltar significa no importarle. Si suelto mi meta, no significa que me he rendido. Si suelto mi enfado, no significa que lo que me hicieron está bien. Si suelto mi preocupación por mis hijos, no significa que soy mal padre. Y la respuesta a todas esas preguntas es no. Rotundamente no. Soltar no es no importar. Soltar es importarte de manera más sabia. ¿Puedes tener metas sin estar apegado rígidamente a ellas? ¿Puedes soltar el enfado sin aprobar lo que pasó? ¿Puedes soltar la preocupación obsesiva por tus hijos mientras sigues siendo un padre presente y amoroso? En realidad, todas esas cosas se hacen mejor cuando sueltas el apego rígido, porque el apego rígido nubla tu juicio. Te hace reactivo en lugar de responsivo. Te hace tenso en lugar de efectivo. Entonces, soltar no es renunciar, es hacer espacio, es crear flexibilidad, es operar desde un lugar de sabiduría en lugar de desde el miedo. Y ese es un lugar mucho más poderoso, mucho más efectivo, mucho más satisfactorio. Así que si has estado resistiendo soltar porque crees que significa no importar, suelta esa creencia porque es falsa. Soltar es la forma más alta de importar. Es importar con sabiduría, con gracia, con amor. En lugar de con miedo, con control, con tensión. Ahora quiero dejarte con una visualización poderosa que puedes usar cada vez que necesites soltar algo. Cierra los ojos si puedes. Imagina que estás parado frente a un río hermoso, amplio, con agua clara fluyendo constante y pacíficamente. En tus manos sostienes todo lo que has estado cargando, tus preocupaciones, tus miedos, tus resentimientos, tus expectativas rígidas, tu necesidad de control. Todo está ahí, en tus manos,
cerradas, y esas manos están cansadas. Tus brazos duelen de sostener todo eso. Ha sido demasiado tiempo, demasiado peso. Entonces, mientras observas el río fluir, tomas una decisión. Vas a soltar. Vas a dejar que el río se lleve todo eso. Lentamente, abres las manos y todo lo que has estado cargando cae suavemente al agua. Y el río lo toma, lo lleva, y tú observas cómo se aleja, cómo desaparece el río abajo. Y con cada cosa que se va, sientes un alivio, un aligeramiento, una liberación. Tus hombros se relajan, tu respiración se profundiza, tu corazón se abre y te das cuenta de que estás bien. Más que bien, estás ligero, estás libre. Y tus manos, ahora vacías, están listas para recibir lo que la vida quiera darte. No estás agarrando, estás abierto, estás